Muy buenas tardes, amigos de Santiago. Esta es la cuarta vez que vengo a la Plaza de Armas desde el sur, desde mi ciudad de Linares. He venido a exponer varias veces algunos temas de la Biblia con el objetivo de entregar una educación teológica, una educación bíblica respecto a los problemas sociales desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y hoy día quiero compartirles un versículo del libro de Proverbios. Normalmente la gente no sabe que la Biblia es un libro de extraordinaria sabiduría. Y el consejo que encontramos en la palabra de Dios es un consejo aplicable en todos los ámbitos de nuestra vida humana y vida social y también de la vida política. La gente normalmente, en el desconocimiento que tiene de la Biblia, piensa que la fe y la política son cosas que no se deben mezclar. Sin embargo, la política legisla sobre la fe. Es decir, que la política legisla cuando le conviene en materias de fe, pero cuando la fe le habla a la política, entonces la política dice que las cuestiones de fe son para la iglesia, pero no para la vida civil. Recuerdo hace muchos años atrás cuando el presidente Ricardo Lagos le dijo a un sacerdote de la Iglesia Católica Romana que la iglesia tenía que irse a su lugar y no opinar en cuestiones políticas. Pero vuelvo a decir que lo contradictorio es que la política sí se mete en cuestiones de fe. Por ejemplo, esta semana que acaba de pasar, se hizo el Te Deum, donde participan los senadores, los diputados y hombres de la política, entre ellos el presidente, para escuchar la misa o el culto evangélico del Te Deum. Es decir, que sí, la política coquetea con la fe, pero cuando no le conviene trata de separarla, de distanciarla. Bueno, la verdad, amigos, es que la religión no es una cosa para el culto, no es una cosa para la capilla o para la parroquia. La religión son las normas de Dios para su creación, que somos todos nosotros. Y normas sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre la alimentación, normas sobre la vida civil, sobre los jueces, sobre la policía, sobre el trabajador, sobre el empresario, sobre los hijos, sobre los padres. La Biblia es palabra de Dios para todos los seres humanos. Dios habla a todos para que tengamos una vida decente y ordenada. Si obedeciéramos la Biblia, si nuestros gobernantes obedecieran la Biblia, no tendríamos los problemas que tenemos hoy día, porque la Biblia, amigos, lo que hace es generar personas honestas y personas honradas. Y las personas honradas bendicen la nación, son una bendición, un bien para el país. Dicho esto, voy a leerles un versículo de la Biblia que tiene que ver con la política precisamente, aunque usted no lo crea. Es un texto de Proverbios. Fue escrito por un rey llamado Salomón, un hombre de política, exitoso, tremendamente exitoso. El rey Salomón escribió lo siguiente en el Proverbio capítulo 29, versículo 2. Fíjense qué interesante es este texto. Cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Es un versículo extraordinario que debiéramos considerar porque estamos a 2 meses de elecciones presidenciales, a 2 meses de elegir quién va a gobernar este país que está tan quebrado, tan desesperanzado, tan despedazado, que se llama Chile. Fíjense que somos el país que estaba sobreviviendo a las grandes crisis de Latinoamérica. Hace poco tiempo atrás, no más de 3 años, éramos los número 1 en toda Latinoamérica. En este momento
vamos directo a la quiebra y estamos muy complicados. Y en 2 meses más vamos a elegir el presidente o presidenta de Chile. Bueno, el consejo de la Biblia, vuelvo a leérselo, es el siguiente. Cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, el malo, el perverso, el pueblo gime. Palabras escritas, vuelvo a decirles, por el rey Salomón. Son palabras que han sido corroboradas en el transcurso de la historia. Le voy a dar un listado de presidentes del mundo que han sido una lacra social en el siglo XX. Yakubu Gowon, en Nigeria, ese presidente mató 1,1 millón de personas. Mengistu Haile, en Etiopía, mató 1,5 millones de personas. Kim Sung, en Corea, mató a 1,6 millones de personas. Hideki Tojo, en Japón, asesinó 5 millones de personas. Leopoldo, de Bélgica, entre el año 1865 y 1909, asesinó 15 millones de personas. Adolfo Hitler, en 12 años, mató 17 millones de personas. Joseph Stalin, en la Unión Soviética, entre 1922 a 1953, mató 23 millones de personas. Y Mao Zedong, en el comunismo chino, asesinó 78 millones de seres humanos. Fíjense que en las estadísticas, solamente el comunismo en el siglo XX asesinó 91 millones de personas. 91 millones de personas. Y hoy se presenta en el mundo nuevamente como una alternativa de gobierno con 91 millones de personas asesinadas. La Biblia tiene toda la razón, entonces, al decir que cuando gobierna el impío, el pueblo gime, como dice Proverbios capítulo 28, versículo 12. Ese texto que acabo de mencionar, Proverbios 28, 12, dice: mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. No hay cosa peor para las naciones que ser gobernados por granujas indecentes. Es terrible cuando un país es gobernado por granujas indecentes, porque lo que hacen es aplastar a los ciudadanos, empobrecer a los ciudadanos que son gobernados. Esos países gobernados por estos granujas se llenan de delincuentes. La nación se cae a pedazos por la corrupción y la justicia desaparece prácticamente de los tribunales. Cuando gobiernan los malos, las ciudades se hunden en la ignorancia, las muchedumbres pierden la educación, las familias se empobrecen, la moral se deteriora. El lenguaje, cuando somos mal gobernados, el lenguaje se vuelve vulgar, aumentan las enfermedades debido a los malos servicios de salud. Cuando somos mal gobernados por gente indecente, lo que va a suceder es que los ricos y empresarios empiezan a huir del país para salvar el capital, y al irse los ricos, disminuye fatalmente el empleo. Comienza a haber una alta tasa de desempleo y los ciudadanos son azotados por la escasez y son lacerados definitivamente por la extrema pobreza. Pero los malvados que están en el poder político, cuando estos llegan al poder, siguen disfrutando de los bienes y riquezas que extraen de la nación, como sucede con Maduro en Venezuela, por ejemplo. Su hijo maneja tremendos tipos de vehículos y la gente se empobrece. Muchos de nuestros compatriotas venezolanos, amigos venezolanos, están aquí en las propias plazas de este país, buscando cómo salvaguardar un poco la dignidad poca de ser humano que les ha quedado. Cuando los malos gobiernan el país se derrumba, amigo. Esta cuestión de elegir, de votar, no es una cuestión menor.
Cuando los perversos toman el control, son azotados entonces los más pobres. Y los malvados, vuelvo a repetir, que están en el poder político, siguen disfrutando de los bienes y riquezas que extraen de la nación. Estos infames, como animales antropófagos, devoran todo lo que pueden de los infortunados ciudadanos. Eso es lo que se dedican a hacer, a comerse todo lo que puedan de nuestros impuestos, de lo que, oiga, es lógico que el gobierno no paga su sueldo del propio bolsillo del presidente, ni el presidente se costea el sueldo de su propia cartera. Es de los impuestos de nosotros, de los ciudadanos, de nosotros los chilenos. Entonces estos infames, que son verdaderos caníbales, lo que van haciendo es devorando todo lo que tiene la nación. Los malos gobernantes ansían el poder al costo que sea necesario. No les interesa la nación. Lo que quieren es el poder y usufructuar todo lo que su insaciable avaricia pueda obtener. Así que escuchen, estimados ciudadanos chilenos, escuchen la advertencia de la palabra de Dios cuando aún queda tiempo para escapar de la total destrucción de la patria. Escuchar las advertencias de Dios, escuchar las advertencias del Señor que dice: cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Cuando alguien es un impío, un perverso, un malvado, impíos son los que no creen ni obedecen a Dios, porque no quieren tener una autoridad sobre ellos. Quieren ser los únicos que determinan las reglas sociales de una nación. Entonces quieren eliminar la Biblia, ridiculizan la religión y van sacándola de la vida social, porque de esa forma ellos hacen lo que sus perversos corazones desean. Los impíos son los que no siguen a Jesucristo. Esos son los impíos. Jesucristo es un modelo de ser humano. Es Dios hecho hombre. Es un modelo de hombre honesto. Es un modelo de hombre de bien. Jesucristo es el que cuidó a los pobres, a los huérfanos, a los desvalidos. Pero sin embargo, los corruptos no quieren saber nada de Cristo porque son perversos, detestan la iglesia. Los impíos son los que se erigen como su propia ley, los que desean desterrar a Dios porque lo detestan, los que no quieren que los valores y mandamientos de Dios estén presentes en la sociedad. Impíos son los que celebran la inmoralidad, los que legislan para que las mujeres asesinen a los niños no nacidos. Yo estuve viendo el debate que se hizo en Chilevisión esta semana. De todos los exponentes, solo uno de ellos, quiero decir claramente, uno de ellos está en contra del asesinato de los niños no nacidos. El resto incluso está de acuerdo con que las mujeres aborten a gusto y placer. Ese es el gobierno de los impíos. Los impíos son los que mediante el sistema educacional pervierten la inocencia de los niños y mediante leyes siniestras desintegran el orden natural de la familia. Los que quitan la autoridad a nuestras Fuerzas Armadas, a los que están encargados de la protección pública. Los impíos le quitan autoridad, de tal forma en que la maldad no sea perseguida ni encarcelada. Los impíos corrompen los jueces. Esos impíos que habla la Biblia hacen todo lo posible para no defender a los ciudadanos, sino defender a sus amiguis o defenderse a sí mismos. Impíos son los que mediante el sistema educacional, vuelvo a decir, pervierten la inocencia de los niños, mediante leyes siniestras desintegra el orden natural de la familia y la recta sexualidad. Cuando estos impíos gobiernan sobre la nación gime, se degrada moralmente, aumenta la pobreza, crece la delincuencia, la cesantía, porque en el poder se encuentran las personas que son gobernadas por la avaricia, por el amor al poder. Por eso
Los impíos nunca deben llegar a tener el gobierno de las naciones, porque la Biblia, vuelvo a decir, dice así: cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. ¿Por qué las protestas en Chile? ¿Por qué el Octubre Rojo? Porque la gente gime, está cansada, está aburrida. ¿Por qué? Porque han gobernado los impíos. Eso, porque han gobernado los malos. Y cuando gobiernan los malos, el pueblo sufre. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Está diciéndote claramente que tengas mucho cuidado en el momento de elegir ahora en noviembre, al momento de votar. No votes por los perversos, por los mismos de siempre, por los vendepatrias de siempre, por los mentirosos de siempre. La Biblia te enseña a tener cuidado con los malos, con la gente indecente, con los inmorales, con los que no tienen valores claros, con los que no tienen una ética, con los populistas, con los que quieren darte pan y circo. Hay que tener cuidado con esa gente, porque, querido país, te vas a ir a la punta del cerro. Te vas a desintegrar como nación. Y vamos a empezar a seguir los pasos de una Argentina que se deteriora. Los pasos de una Venezuela que ya no da más. Y los derechos humanos en esos lugares no funcionan. Se acaban los derechos humanos en Venezuela, en Cuba. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Pero cuando tenemos un país decente que está tratando de salir adelante, salen a interrumpirnos. Son impíos. La Biblia dice que cuando los impíos gobiernan y tienen el poder, el pueblo gime, el pueblo sufre. Por eso te vuelvo a repetir, los malos y sus pandillas nunca deben llegar a tener el gobierno de las naciones, porque Dios instituyó la autoridad del Estado para el bienestar de los ciudadanos. Dios ha creado el gobierno para que haya paz, orden, decencia, progreso, felicidad. Para eso Dios dio la autoridad al Estado. Pero el Estado, cuando no quiere oír a Dios, es porque no pretende darte ni felicidad, ni darte seguridad, ni darte protección. Te va a quitar todo lo que tienes. Todo lo que tienes, chileno. Este país se ha desintegrado, no tiene orden. Nuestros carabineros que se pasean aquí en la plaza no tienen autoridad que los respalde políticamente. Se dice, el pueblo se levantó a protestar. No fue el pueblo, fueron masas dirigidas. Terminamos en un caos como un país. Dios nos protegió con la pandemia, o si no habríamos desaparecido como país. Fue una bendición esta pandemia que cayó sobre todo Chile y sobre todo el mundo, o si no este país se habría desintegrado. Habríamos ardido de los cuatro lados de nuestro Chile querido. Porque no eran precisamente la gente justa y honesta los que buscan el bienestar de todos los ciudadanos. Los impíos estaban detrás de todo esto, incentivando el desorden, el caos, la rebeldía que es contra naturaleza. Si yo me pongo a lanzar bombas aquí en la plaza de armas, no va a quedar orden, va a quedar destrucción. Se va a perder todo. Si tú llegas a tu casa y agarras a patada todo lo que hay en tu casa, no va a quedar una casa de rico, va a quedar una casa de pobre, empobrecida. El caos nunca el caos genera orden. Pero los impíos necesitan que tú seas pobre para manipularte, para que seas tonto útil. Y los impíos necesitan el gobierno porque son ávaros, porque necesitan seguir aumentando sus riquezas, mala vida mayormente. Y nos van volviendo siempre un país miserable. Por eso la Biblia dice, cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Esa es palabra de Dios. Dios no miente, Dios nos quiere, Dios nos cuida, nos dice, ten cuidado con quién vas a elegir como presidente o presidenta de Chile. Porque si eliges hombres impíos, vas a llorar, te va a costar caro, vas a sufrir. Yo, a los 19 años, tuve la oportunidad de votar.
y recuerdo haber ido con miedo a votar cuando teníamos que decir sí o no. Y salí a cantar a la calle, Chile, la alegría ya viene. Y voté no, no quería más dictadura en mi país. Pero no voté para que tuviéramos lo que tenemos ahora. Voté para que fuéramos mejores y fuimos engañados. Nos mintieron, la felicidad nunca llegó. La alegría nunca llegó a este país. Y vamos directo a un barranco. En un momento dado la inflación va a llegar a tal nivel que nos vamos a empobrecer. El próximo año lo vamos a ver muy mal, chilenos. Muy mal. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A destruir, a saquear? Esa no es la solución. La solución es votar de manera sabia hoy, ahora. La Biblia dice, vuelvo a repetirlo, cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Por eso, cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra, dice la Biblia. Cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra. El gobierno no debe estar en manos de cualquiera, chilenos. Tenemos que ser racionales, tener pensamiento crítico, pensar en el bienestar de la patria. Es terrible, como patria hemos sido desamparados por los que tenían que cuidarnos, por aquellos que juraron por Dios y por la bandera, proteger nuestra nación. Y hemos quedado aislados, llenos de temor, llenos de miedo. No sabíamos si nos quemaban nuestras iglesias, en qué momento podían incluso hasta llegar a asesinarnos. Y quienes debían protegernos no lo hicieron porque obedecieron a las autoridades que traicionaron a la patria y olvidaron su juramento. Juro por Dios y por esta bandera defender a mi patria con la vida si es necesario. Y fue un juramento falso, un juramento que se hace ante la bandera diciendo juro por Dios. Y sin embargo nuestra patria ha quedado desamparada en un montón de ocasiones. Pero la Biblia dice, amigos míos, cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra. ¿Y quiénes son los justos? Cuando alguien es justo, según la Biblia, justos son quienes temen a Dios. Justos son quienes honran al Señor. Justos son los que tienen una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, y que se rigen por sus palabras, por sus consejos. Justos son aquellos hombres que ante Dios reconocen su miseria, su necesidad de Dios y reciben a Jesús como el único y suficiente Salvador. Justos son los que invocan el nombre de Jesucristo y le ruegan diciendo, Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, sálvame. Esos son los justos a la luz de la Biblia. Los justos aman a sus prójimos. Esos justos son pro vida, no son asesinos de niños, infanticidas. Cuando esta patria permite el infanticidio, hemos dejado de ser una nación justa y la mano de Dios va a destruir nuestro Chile. Tenemos que cuidar la vida, no solamente la vida de ustedes los adultos, también la vida de los niños. Tenemos que ser pro vida. Los justos están a favor de la vida. Jesús murió para que tú tuvieras vida y vida eterna. Jesús murió en la cruz para la vida, para matar a la muerte murió Él en la cruz. Jesús está a favor de la vida. Y esta nación ha empezado a legislar a favor de la muerte. Esta nación ha dejado de ser justa. Esta nación está siendo marcada por Dios, sellada por Dios y entregándole en manos impíos. Y esos impíos están destrozando nuestra patria. Jefes impíos, gobernantes impíos. Todas las instituciones han empezado a ser afectadas por el pecado. Nos estamos pudriendo como nación. Es como si Dios nos hubiese abandonado. Pero Dios dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Justos son los que aman a sus prójimos. Justos son los que están a favor de la vida. Los justos son enseñados por Dios en el camino de la decencia. Los justos son personas rectas, hacen justicia. Esos justos temerosos de Dios, los justos protegen la familia.
buscan el progreso de todos los ciudadanos y engrandecen la nación. Esos justos son los que necesita la patria. Esos justos son los que necesita Chile. Esos justos son los que se necesita en este mes de noviembre, elegirlo como presidente o presidente de la República. Los justos. Tenemos que elegir a alguien que proteja los valores, a alguien que busque ser recto, a alguien que cuide el bienestar de la patria, de la nación. Chile quiere tener seguridad. Chile quiere ser un país que progrese, un país feliz. Entonces tenemos que votar por hombres y mujeres honrados, no por partidos políticos. Si los partidos políticos han funcionado como Ali Baba y sus 40 ladrones, han sido una cueva de saqueadores. Tenemos, amigos míos, que votar por personas honestas, por personas que piensan en el bienestar de todos los chilenos, personas que quieren que prosperemos, que crezcamos, que nos desarrollemos, que cuide la familia, el bienestar social, la educación. Hay que votar por hombres justos, votar por hombres que teman a Dios, o que crean en Dios, o que consideren a Dios en sus caminos, que honren al Señor Jesucristo. Hombres que creen en Dios y honran al Señor Jesucristo son los hombres que necesita la patria. Jesucristo es el hacedor de hombres nuevos, y como hacedor de hombres nuevos es el hacedor de naciones nuevas, buenas, nuevas y prósperas. Pido a Dios que en noviembre seamos racionales, seamos morales al momento de votar, y que no seamos engañados por los mismos pinganillas de siempre. Ya debiéramos aprender. Un ser humano se caracteriza porque aprende, a diferencia de los animales que rebotan con la misma piedra una y otra vez. Así que, chilenos, revisemos la lista de aquellos que se postulan y veamos quiénes son los que se acercan más a los valores cristianos, quiénes son los que se acercan más a los valores de la fe, quiénes son los más temerosos de Dios, y optemos por ese camino, porque un hombre que teme a Dios, Dios va a acompañarlo en el desarrollo del poder y en la gestión como hombre político, y será toda la nación bendecida. La gracia de Dios bendiga y cuide este país que necesita tanto el auxilio del Señor. Amén.